Amigos, bienvenidos de nuevo al programa. En esta segunda emisión de este miércoles 8 de julio del 2026 hemos retomado nuestro calendario habitual de emisiones. Este es nuestro segundo programa del día y hemos querido compartir con ustedes la entrevista que nos ha hecho hoy el programa de Federico Jiménez Los Santos, aquí en Madrid, un prestigioso periodista reconocido, periodista, filólogo, pensador intelectual español acerca de la situación política de Venezuela. Nos ha invitado para participar en una tertulia junto con el resto de los participantes de ese programa para abordar los temas políticos y sobre todo la situación de Venezuela, Donald Trump, Delcy Rodríguez, María Corina Machado, los terribles terremotos del pasado 24 de junio, cómo se reconfigura la situación política a partir de ahora. Esos fueron los temas que los periodistas españoles me preguntaron, abordaron conmigo en un programa que tuvo lugar esta mañana, la mañana de este miércoles 8 de julio del 2026. Vamos a compartir de forma íntegra este espacio, este programa en el que me invitaron muy generosamente Federico y sus colaboradores, que, Federico tenía muchas ganas de asistir a su programa porque ha recomendado fielmente y de forma muy desinteresada la lectura de mis dos libros, Los brujos de Chávez y El dictador y sus demonios. Se los leyó completos, los ha recomendado, se lo agradecemos infinitamente. Teníamos pendiente esta entrevista que por motivos de agenda nunca hemos podido concretar, finalmente se dio y este es el espacio que he compartido esta jornada, esta mañana, mi primera cita después de este viaje viaje accidentado que tuve en los últimos días, pues fue hacer una parada y compartir con Federico Jiménez Los Santos en su programa y también con sus colaboradores habituales. Situación de Venezuela, esto fue lo que me preguntaron y lo compartimos con ustedes también aquí en nuestro canal de YouTube. Bueno, David Placer, que por cierto es un apellido aragonés, Placer es un apellido profundamente aragonés, fue para mí un descubrimiento en Kindle cuando preparaba el libro de La Vuelta del Comunismo. Todo el trasmundo de la dictadura chavista, que como ocurre en América siempre, tiene un trasfondo entre novelesco, grotesco, esperpéntico, ridículo, pero muy atractivo. Y tiene, sobre todo el libro de los brujos de Chávez, para mí fue un descubrimiento. Y luego he visto Saibaba, etcétera, etcétera. Y por esas cosas de la vida, pues nunca lo habíamos traído aquí, y no por falta de lectura. Por fin. David, bienvenido. Gracias, Federico, y tengo que decir que eres un excelente prescriptor de libros, porque después de que un español como tú, ¿no? Lo haya recomendado, ¿no? Se haya sumergido en nuestra realidad, que es realismo mágico puro. Sí, total. ¿No? Pues sí, he vendido muchos libros en España, por tanto les debo libros aquí a todos ustedes. No te lo traje porque llego de vacaciones anoche, pero sí me comprometo públicamente a firmarte uno porque estoy muy agradecido contigo, tu recomendación. Sí. Bueno, vamos a ir al asunto. En estos momentos está, no ya imputado, sino camino de un banquillo amplio, un tipo, José Luis Rodríguez Zapatero, que la última vez que yo lo vi en Venezuela tuvo que irse porque le querían pegar en la calle. O sea, es como el Sánchez de allí. Si va por allí, lo reconocen, con esa cara lo reconocen, tuvo que huir porque le querían pegar directamente, aparte de insultarle, hijo de fruta y estas cosas. Bueno, pero ¿qué está pasando realmente en Venezuela? O sea, yo desde que veo a Trump defender a Delcy y atacar a María Corina con sicarios como Javier Negre y esta gentuza que andan por aquí, digo, bueno, es lo que le faltaba a Venezuela. Aparte del realismo mágico, el caos. O sea, ¿cuál es realmente? Vi ayer, había un canal
en YouTube que decía que tiene que dejar legalmente la presidencia y que está viendo cómo no la deja, porque a los 6 meses creo que tiene que vacar el presidente. ¿Cómo está esa situación? Sí, pero la ley en Venezuela es papel mojado. Sí. Allí buscar un encaje legal a cualquier cosa en estos momentos es completamente absurdo y además irreal. El terremoto lo ha cambiado todo, Federico. Ese doblete de terremoto de 7.5 y 7.2 lo ha cambiado todo. Hay una realidad esperpéntica muy dramática. Estamos viendo cómo esos funcionarios policiales y militares que supuestamente tienen que proteger la zona devastada y la gente más necesitada están saqueando cual aves carroñeras el poco oro o el poco dinero que tiene la gente mientras la gente está buscando a sus muertos. Entonces los militares de Delcy y los policías, y no son casos aislados, hemos visto decenas y decenas de denuncias en redes sociales, incluso hasta puede haber un levantamiento y peligro de linchamiento para algunos de esos funcionarios policiales que la gente ya les está pegando, les está dando colectivamente, porque no se explican cómo en un momento tan dramático, tan doloroso para la gente más pobre, además, la gente, muchos de ellos le dio vivienda. Sí. Chávez, con las famosas misiones de vivienda que se desplomaron. Las que se han venido abajo, como fichas de dominó. Y es terrible ver cómo esos funcionarios, los valores se han subvertido por completo. No hay ni una pala, no hay ni una retroexcavadora, no hay sistema de protección civil. Allí los familiares han tenido que rescatar a sus propios familiares, han hecho de topos, se han convertido en topos ellos mismos. Han tenido los vecinos que rescatar a sus vecinos porque en días, semanas, no hubo ni una grúa, ni un sistema de protección oficial, ni unos bomberos. Hay edificios en Venezuela donde no ha llegado absolutamente nadie, a pesar de la inmensa solidaridad internacional. Han ido bomberos de aquí de España, de Protección Civil, mucha gente, pero la dimensión del terremoto, que es tremenda, no dan abasto. Y, demuestra una vez más Delcy Rodríguez y todo su combo cómo se roban hasta eso. Se han robado todo el sistema de protección civil, se han robado un sensor sísmico en una finca, que yo no entiendo cómo un Grandes Ligas venezolano tiene en su finca un sensor sísmico, se lo han robado y entonces se han enterado los venezolanos por Google que iba a venir un terremoto en segundos, pero Fumbisis, es decir, el órgano oficial, se enteró semanas después de que hubo el terremoto. Es asombroso. Bueno, ¿y por qué? ¿Cómo se entiende que después de haber más o menos entrevisto un avance gradual hacia la recuperación de la soberanía por el pueblo que votó masivamente a Edmundo González, o sea, a María Corina, ¿cómo es posible que de pronto, pero en los últimos 2-3 meses, primero se ha ido frenando y de pronto se ha invertido? Sale Trump pues pidiendo que le quiten la tarjeta roja y él le quita la tarjeta roja a la genocida. O sea, a Delcy, sale defendiendo a Delcy cuando su incompetencia, como mínimo, es evidente. Bueno, es que a lo mejor ya se le quitó la tarjeta roja antes del 3 de enero y no nos habíamos enterado. Porque aquí parece que hay ya una determinación y cada vez vemos indicios más claros de que Donald Trump estaría dispuesto a ir alargando el periodo de Delcy Rodríguez, no sabemos si meses, o ya ahora tenemos que preguntarnos si años. Ya tenemos que preguntarnos si Donald Trump está dispuesto a gobernar con Delcy Rodríguez por un par de años más o no sabemos por cuánto tiempo más. Y eso probablemente haya formado parte de un pacto previo al 3 de enero. Y vemos cómo toda la cúpula de Delcy Rodríguez se ha estado colocando poco a poco. Ayer, esta noticia importantísima lo que ocurrió ayer. Le han quitado a Diosdado Cabello la hacienda pública. Su hermano, desde hace casi 20 años, gestionar los impuestos de todos. Y saben en Venezuela lo que quiere decir gestionar los impuestos, ¿no? Sí, llevárselos. Completamente, ¿no? Sí. El presupuesto de la nación hoy, el poco dinero que puede gestionar el chavismo, porque el petróleo está en una cuenta del Citibank en Nueva York. Todo el petróleo venezolano, todo lo que entra en Venezuela, lo gestiona el secretario del Tesoro en una cuenta de Citibank en Nueva York. Y ahí no se firma un cheque para la sin que esté un estadounidense, un funcionario del Departamento del Tesoro, controlándolo todo. Bueno, ahora no solo controlan lo que procede del ingreso petrolero, sino también
lo que está dentro, porque Román Maniglia, que es el nuevo jefe de la Hacienda española, es hijo de una persona muy cercana a Delcy Rodríguez, que casualmente, mientras María Corina Machado estaba en la Casa Blanca reuniéndose con Donald Trump por primera vez en enero de este año, Maniglia se estaba reuniendo en el Departamento de Estado. Pero es muy fascinante, ¿no? Lo que estás diciendo es de que Delcy ya se cargó a Primitivo, ¿no? Lo apartó del ejército y ahora a Diosdado Cabello le quita a su hermano la Hacienda, con lo cual los hermanos Rodríguez son los que tienen todo el poder. Fascinante. Absolutamente. Los hermanos Rodríguez, bueno, y hay quien bromea un poco, bueno, un poco en broma, un poco en serio, en que es el triunvirato Rodríguez, ¿no? Los tres Rodríguez Zapatero. Ya le gustaría Bueno, no, pero fíjate, no. Exactamente. Es que el otro día estaba Isaac Blasco, que acaba de publicar hace poco un libro que es muy bueno. Es más breve, está lleno de sustancia, como los libros de David, que es Zapatero en el punto de mira de Trump. Entonces ahí cuenta cuando la gente pensó que es que Trump estaba... No, ahora Trump estará peor que Biden y moralmente si cabe. Pero no era ningún tonto cuando dijo las 5 figuras del régimen que debe caer son Maduro, Delcy, Vladimir Padrino, Diosdado Cabello y José Luis Rodríguez Zapatero. Zapatero. Bueno, ahí está el auto del juez Calama, que demuestra que es el jefe de una organización que lava todo el dinero del cártel de Puebla. O sea, no solo el de Caracas. Y ahí se planteaba... Por lo menos a mí plantea una cuestión. ¿Hasta qué punto Zapatero va siempre de farol sabiendo que tiene detrás un respaldo? ¿O hasta qué punto Sánchez está ya sumergido en esto? Cuando viene Delcy con todas sus maletas y tal, y lo que llevarán las maletas, y España pasa de apoyar a Guaidó, presidente encargado, a decir que Maduro no es un dictador hasta la fecha. ¿Es Zapatero el que induce a esto, como parece? ¿En qué momento Sánchez se convierte en un Zapatero más? Y si tiene esto algún tipo de posibilidad de reversión, o están tan pillados que ya es imposible. Buena pregunta. Para responder a esa pregunta tal vez hay que analizar cómo llegó Zapatero a Venezuela, porque Zapatero llegó a Venezuela invitado por el que hoy es embajador de Delcy Rodríguez en España, por Timoteo Zambrano. Era el representante del partido que es el socio natural del PSOE en Venezuela, o el que era el socio natural del PSOE en Venezuela, Acción Democrática. Los ADECOS, ¿no? Que eran de Carlos Andrés Pérez. De Carlos Andrés Pérez, Felipe González, hay que recordar... La Internacional Socialista. Sí, hay que recordar que Felipe González entró a España, lo cuenta él mucho, en un avión de Carlos Andrés Pérez. Era su hermano. ¿No? Era su hermano político. Bueno, el Gocho era el hermano. Sí. Así es. Bueno, pues... Timoteo Zambrano, ADECO de toda la vida, ahora no es ADECO, ahora tiene su propio partido, bueno, es el embajador actual. Y es embajador actual solo porque Zapatero forma parte de ese engranaje, si no, no estaría ahora mismo allí. Lo invitan para ser veedor, para ser facilitador, para ser la figura de negociador. ¿Qué iba a negociar supuestamente Rodríguez Zapatero? Bueno, unas elecciones limpias. Sí. Lo invitaron para que se negociaran unas elecciones limpias en 2018. ¿Qué terminó negociando Zapatero? Bueno, lo decía antes de comenzar el programa. Le terminó diciendo a Julio Borges, que en ese momento era el jefe de la oposición, o firmas que hay unas elecciones en 2018 con toda la trampa, con todo el sistema completamente mafioso que supone el sistema electoral venezolano, o si no, vas a conocer mi lado más maquiavélico, mi lado más malo, ¿no? Tú no conoces realmente mi lado realmente malo, le dijo. Imagínate, si lo que conocemos hasta ahora, joyas incluidas, el lado bueno, pues imagínate cuál puede ser el lado malo. Hay otra cosa, decía también, yo creo que fue López, que cuando su hijo estaba en Ramo Verde, que entró con Delcy a la prisión donde se torturaba y se mataba. El propio Zapatero. Es decir, es un agente directo. Lo que pasó en la Embajada de España, cuando le hicieron a Edmundo González firmar, etcétera, fue un caso de chantaje con la vida de su yerno, que lleva un año desaparecido. Es decir, Al Capone era un tipo poco ambicioso al lado de Zapatero, pero este es un gángster total. ¿Y cómo es posible entonces que la estrategia de Estados Unidos pase de presumir la extracción de Maduro y tal
a esta especie de parálisis y marcha atrás. Sí, bueno, aquí las informaciones que tengo desde gente que conoce bien cómo está funcionando ahora la administración de Donald Trump, que no tiene una sola alma. Como mínimo dos. Como mínimo, para el tema de Venezuela, como mínimo. Dos, lo que dicen es que hay una determinación completa, y John Barrett, que es el embajador, bueno, el jefe de la diplomacia, no tiene rango de embajador, es jefe, encargado de negocios, pero el que manda ahora en Venezuela. John Barrett siempre que tiene oportunidad dice, en Venezuela hay un plan de 3 fases, y lo repite como mantra, que es básicamente estabilización, apertura económica y elecciones libres. Es decir, eso pasa por el mantra. Lo están repitiendo tanto que, bueno, nos lo hemos creído, ¿no? Pero David, que a lo mejor era verdad, pero después del terremoto eso no se puede sostener. Ahí está el detalle. ¿Qué ha cambiado el terremoto del 24 de junio? Claro. Porque ahora Donald Trump está diciendo unas declaraciones en las que dice más o menos algo así como, bueno, Venezuela se ha convertido en un país tercermundista, como si hubiésemos dejado de ser en algún momento, y no pueden hacer unas elecciones en estos momentos libres. Habrá que esperar algo más. En eso está Jorge y Delcy, que son unos animales que calculan muy bien los tiempos políticos, están intentando aplazar lo más posible esas elecciones, tal vez esperando el milagro de que caiga Donald Trump, y entonces sí, bueno, que puede ser. ¿no? A ver, Trump antes que del... Raúl quería tener una pregunta. Con todo. Sí, David, tú comentabas antes, el terremoto lo cambió todo. Claro, hay quien quiere ver, y aquí en España se está haciendo como una lectura quizá un poco lírica, ¿no?, del terremoto, diciendo, bueno, de las cenizas se renace, esto es una oportunidad, también alimentado un poco por la oposición, que lógicamente tiene que refugiarse en esta cuestión, ¿no?, para tener algo de esperanza y para que los 8 millones de venezolanos en el exilio no se desesperen, ¿no? Pero ayer, por ejemplo, en tu canal de YouTube te entrevistabas a Carlos Paparoni, que fue diputado en la Asamblea por Venezuela, y él alertaba, decía, ojo, que esto también nos puede acabar por terminar de hundir ya directamente, que puede ser la reconstrucción a partir del desastre, puede ser también un motivo de saqueo, ¿no? Bueno, ¿qué estamos viendo desde el terremoto? La principal torre de control del país ya está en manos de los marines. Claro. O sea, los marines han tomado la torre de control del aeropuerto de Maiquetía, y ese personaje que decía, si los gringos entran, no van a salir, porque vamos a hacer su segundo Vietnam, me refiero a Diosdado Cabello, bueno, terminó convirtiéndose en una realidad, pero no la realidad que pensaba el chavismo, que era que los iban a liquidar a todos, ¿no? Era que si entran, no saldrán, efectivamente. Nosotros ponemos el café. Sí. Probablemente no van a salir. Y ese meme que convirtió Donald Trump, lo de Estado 51, no sé si aquí lo han visto, en su Twitter, en sus redes sociales, Venezuela, Estado 51, que parecía una broma, una provocación. Bueno, pues prácticamente por la vía de los hechos lo estamos viendo. Ayer contó las reservas de petróleo de Venezuela junto a las de Estados Unidos. No metió las de Groenlandia de milagro, pero es que este tío, como dices, pasará. En las elecciones midterm le pinta muy mal, y como sigue haciendo el imbécil, peor todavía. Y yo creo que también lo que decías, los hermanos Rodríguez, que han sobrevivido a todo, que son multimillonarios, que son comunistas y son unos hijos de perra, fríos y calculadores, como buenos genocidas, están simplemente esperando que pase el tiempo, porque en Estados Unidos el tiempo sí pasa. Es que unir el futuro de la libertad en Venezuela, de recuperar la libertad, al de Trump es... No sé, porque tú dices, es verdad, el terremoto lo ha cambiado todo, pero también lo cambió todo Guaidó en su día, también lo iba a cambiar todo la extracción de Maduro. Quiero decir que ha habido muchos hitos en los últimos años en los que los que deseamos que caiga una vez ese régimen, hemos dicho, ahora sí, pero perdona, y empiezan a pasar 2 meses y el régimen, de la manera que sea, incluso en esta situación tan estrambótica en la que está, pero ahí siguen mandando los Rodríguez. Pero ahí hay una cuestión. Entonces, que David, si Trump no sigue, no, y antes, en lo que no lo ha cambiado, las elecciones que ganó Edmundo González y María Corina. Claro, por supuesto. Pero que eso es fundamental. Bueno, son elecciones que no han sido reconocidas por Trump. Ese es el problema. Es unas elecciones que no son reconocidas por Trump y que no son reconocidas
por Marco Rubio con el argumento de que es que no fueron unas elecciones libres, porque, bueno, es cierto, 8 millones de venezolanos en el exterior no pudieron votar, por ejemplo. Sí. Pero a pesar de toda la trampa, se demostró la derrota de Nicolás Maduro. Es que hay un dato objetivo, y es que efectivamente las elecciones las gana la oposición, ¿no? Pero la oposición está dividida, ¿no? Es decir, el escenario venezolano, yo no soy venezolano y Dios me libre intentar dar lecciones a nadie, pero es muy complicado porque la dictadura sigue controlando pues el ejército, la policía, si la memoria, hasta donde yo sé, y tiene un apoyo social del 30%, me es igual el porcentaje. El 5. El 5. Yo no llega creo. ni al 10. Pero es igual una dictadura en Cuba, si lo dicen, no tiene ni el 2. Es igual. Pero ese 2 es el que está armado. Sí, exacto, es el que está, armado. entonces, Y el que manda, o sí. la oposición, mi modesta opinión, insisto, no quiero dar lecciones, o la oposición se une, porque ellos lo que dicen es, bueno, oye, Machado Zuluaga, dicen como es de una familia muy rica y poderosa, oye, pues es lo que es, ¿no? Una chica rica, inteligente y tal y que cual, pero no va a conectar con el pueblo. Y entonces, yo no digo que sea así, cuidado, Hombre, digo las elecciones lo que es la, claro, Bueno, si llega a conectar, Ganó en los barrios más pobres. claro, pero no le van a dejar presentarse. Es decir, que ya no ella le lo que está dejaron ni haciendo- ganó. Claro, Pero- Terzi y su hermano, que son listos, porque no pero son siempre tontos, pero es lo mismo que han hecho si el modelo es el cubano. Efectivamente. Siempre la oposición cubana ha estado dividida. Si hubiera elecciones libres en Cuba, ganaba la oposición con Hombre, el de calle. 95%. Vamos. Y si hubiera elecciones medianamente libres en Venezuela, no ganaba el chavismo ni el 10%. En el caso de que fueran libres. Ahora tienes que desarmar a los asesinos. Así es, yo creo que ese diagnóstico ha sido superado por los últimos acontecimientos y después del 24, de las elecciones del 28 de julio del 2024, creo que no hay nadie que le haga sombra, y no quiero ser pro María Corinista, pero es una realidad, nadie que le haga sombra a María Corina Machado, tiene unos apoyos espectaculares, y en buena parte porque se han ido quemando los líderes precedentes, que han ido negociando o han sido tibios o han cometido errores de bulto muy importantes, y otros que han estado también metidos, porque el chavismo lo ha matado todo con la base en la corrupción, dejando un maletín y incentivando a que la oposición también Se divida. claro, El modelo tomase- cubano, igual. tomase parte del botín. Exacto. ¿no? Hoy yo creo que la realidad es distinta. María Corina Machado tiene liderazgo indiscutible, pero hay un problema gravísimo, o hay un problema mayúsculo, y es que Donald Trump parece ser no está con María Corina. Fíjense ustedes, apenas ocurrió el 3 de enero, él dijo, bueno, es que ella no tiene apoyo. Eso fue lo primero que dijo. Esa fue su primera declaración. El Así entró. primer contacto. Pues sí. conseguirá entrar porque ella sigue empeñada en Dos entrar veces lo han en impedido. Venezuela, Ella ha intentado 2 veces y acaba de decir, ayer dio una entrevista a un periodista independiente, dijo que lo volverá a intentar, va a seguir intentándolo. Lo que pasa es que Estados Unidos le dice, y esto es lo que le dicen, bueno, si tú entras, que sea bajo tu propio riesgo. Hay riesgos de seguridad, y eso es lo que le están diciendo. Bueno, la están incentivando. dando por hecho, porque lo que desactivaron fue primero a los holandeses y luego a los panameños. Es decir, que nosotros no respetamos eso, ¿eh? Claro, los otros cierran el espacio aéreo y a veces no vuelan en el avión. Entonces, es automático. Pero hay preguntas, ¿verdad, Sergio? Sí, Federico. Para David. Hay dos bloques, digamos. Por un lado tenemos preguntas para nuestro invitado de hoy en lo que tiene que ver con la situación actual de Venezuela, y que se repiten varios nombres de los que habéis mencionado, por supuesto, el de María Corina especialmente, y reservo un bloque para el final que tiene que ver con esa línea de ropa, al más puro estilo chavista, precisamente, que ha sacado el gobierno. Os podéis imaginar que es un tema que da mucho juego en el WhatsApp del programa, así que vamos a hacer una pausa y lo escuchamos a la vuelta. Es la mañana. Es radio. Bueno, Sergio. Vamos allá. Hay nombres propios evidentes por los que preguntan los oyentes a nuestro invitado: Delcy, Trump, también Zapatero, y dejo para el final la línea de ropa del gobierno. Como nos ha dejado también escrito un oyente, del socialismo se sale, del chándal no. Mi eterna pregunta desde hace ya tiempo. ¿Y de Trump qué en Venezuela? A mí me gustaría saber qué es lo que quiere Trump de Venezuela. ¿Por qué hizo todo lo que hizo? No dejar a la Corina Machado entrar allí, quitarle, entre comillas, el Nobel de la Paz, tratarla de esa manera y después poner al frente a una presunta delincuente.
Yo lo que nunca he entendido es cómo han dejado a la señora Delphi. Y encima, qué mala suerte tienen los de Venezuela. Ahora les viene un terremoto y la señora Delphi está de perro. ¿Qué opinión tiene de que Donald Trump, con lo dispuesto que está siempre a meter la cabeza esa de vaca tirolesa que tiene en todos los asuntos, no esté metiendo un poco de baza en lo que es sacar a esta señora, la Delphi, esta de ahí del poder, y poner pues a los legítimos ganadores? El papel de Zapatero, el mismo hecho de que esté en la embajada presionando a Edmundo para que se fuera de Venezuela y así quitarle un problema a la dictadura, como ha hecho con otros opositores, si cree que alguna vez se va a poder denunciar a Zapatero por estas cosas, aparte de ese tema económico, sino este papel que ha hecho para acorralar a los opositores. De este gobierno se pueden decir muchas cosas, pero no que no sea lógico. Si nos basamos en Venezuela, pues la línea de ropa que pudiésemos sacar tendría que ser un chándal. Si es que es lógico, dentro de su cabeza. Para los enfermos del ELA no hay dinero. El tema de la ropa, en vez de democracia, es democromafia. El chándal este que han sacado es que va a ser la moda de Alcalá Meco. Lo suyo hubiera sido que el gobierno hubiera sacado una línea de ropa de franjas horizontales negras sobre fondo blanco y que le hubiera puesto los Dalton. Probablemente el nuevo chándal de Democracia 50 debe hacer juego con las Kelly Finders. Bueno, es que es inagotable esto. Pero es verdad, yo siempre recuerdo, la última vez que estuve en Caracas, estuve comiendo con Carlos Rangel, con su mujer Sofía Inver, con Carlos Alberto Montaner y con Linda. Y llego a un restaurante donde habíamos quedado y había estado dando una vuelta por ahí. La humedad de Caracas, que un español siempre, el Caribe siempre te dice, no puede ser, es. Y lleva pues mi trajecito como del Corte Inglés, pero sin corbata, porque si no hubiera muerto. Bien, entonces llego allí y al entrar, perdón señor, pero es que así no puede entrar al comedor. Digo, ¿qué quiere usted, que vaya a Madrid ahora a comprar una corbata? No, señor, no, faltaría más. Mire, entonces me saca una bandeja con 12 corbatas de distintos colores. Ya digo, ¿y a usted cuál le parece? Pues yo creo que para el azul este granate le va muy bien. ¿Se hace usted nudo? Sí, lo aprendí en el colegio. Así que me hice el nudo y entré. Al año siguiente, el chándal. Llegó Chávez y lo primero, efectivamente, que cambió, digo, mira, ya se acabó que en los restaurantes buenos de Venezuela tuvieras que llevar corbata. Se acabó. Bueno, y después con la corbata se llevaba todo lo que había. ¿Qué posibilidades reales tiene de sobrevivir en Venezuela? No ya a medio o largo plazo, los sabrá Dios, los humanos, no sé, pero de sobrevivir con todo lo del terremoto, con esta crisis política que hay, con esta falta de legitimidad total y en gente que está, pues como está, en estado de shock. Bueno, yo creo que a pesar de todos los malos augurios, todo el panorama que pinta, no pinta evidentemente bien, yo sí soy algo optimista y creo que dentro de la propia administración de Donald Trump, a pesar de Grenell, a pesar de todo el lobby, a pesar tal vez incluso del propio Trump, yo creo que el Partido Republicano necesita que la gente perciba, el votante latino en la Florida. Bueno, María Elvira Salazar hizo el otro día un mitin que le faltó quemar la Casa Blanca, porque claro, los cubanos estos lo ven como propio, claro. Mario Díaz Balart, María Elvira Salazar, Carlos Jiménez le aportan a Trump la mayoría parlamentaria. Florida, le dan Florida. Claro, esos tres son los que le dan la mayoría en el Congreso en estos momentos. Ellos quieren y necesitan, y el Partido Republicano también, mostrar un cambio en Venezuela. No vale con que Delcy Rodríguez siga para sus perspectivas electorales con el electorado latino. Entonces, yo creo que bajo ese cálculo político sí se va a terminar tarde o temprano imponiendo el cronograma electoral. Hemos visto cómo el Departamento de Estado llama a Dinora Figuera, que es la representante de lo que Estados Unidos dice la última institución democrática en Venezuela, la Asamblea Nacional de 2015, que a pesar de toda la trampa chavista ganó. Luego se inventaron lo de la Asamblea Constituyente, luego le metieron el Parlamento paralelo y la disolvieron, y en eso quedó también Guaidó y todo ese proceso, ¿no? Quedó disuelto por orden chavista, no tenían presupuesto ni para unos folios.
Bueno, al final le obligan a Jorge Rodríguez a su asamblea írrita, completamente ilegítima, que se eligió en mayo del año pasado por parte de nadie, por parte de un grupo minúsculo de chavistas obligados a votar, pues a reunirse con ellos para la conformación de un nuevo CNE, un nuevo sistema electoral en Venezuela. Y la información que se maneja ahora mismo, te podré dar noticias en unos días, es que sí, ese CNE por primera vez en 27 años no va a estar bajo la orden y mando del PSUV, es decir, del Partido Chavista, sino que va a ser un CNE independiente y Estados Unidos quiere que eso sea así y ese es el primer paso para la famosísima fase 3, elecciones libres. Un nuevo CNE para convocarse unas elecciones libres. Yo en este sentido, a pesar de todo, soy medianamente o tímidamente optimista y creo que sí necesita la propia administración de Donald Trump un calendario electoral y que sea María Corina, porque esta es otra que ahora se está comentando, que a lo mejor Donald Trump está negociando con Delcy Rodríguez un candidato distinto a María Corina. La vieja historia. ¿No? Bueno, ya María Corina, primero no quisieron a ella, luego aquella profesora de filosofía, Corina, que no sé qué excusa pusieron, porque no tenía ninguna fue igual, y luego pusieron al Mundo, porque siendo mayor y siendo diplomático, lo vieron bizcochable, y resulta que el bizcocho no se dejó, pero que porque fue exactamente así como lo describe, que creían que iba a ser fácilmente dominable, que no es un hombre valiente, pues probablemente no sea el más valiente del país. Pero no está mal, ¿no? Pero a pesar de todo eso, logró demostrar la derrota de Nicolás Maduro. Y hoy cualquier candidato podría enfrentarse contra Delcy Rodríguez sin duda alguna, porque tiene unos niveles de rechazo altísimos. Claro. Vamos a ver qué pasa, porque sí es verdad que María Corina Machado reúne el apoyo mayoritario y si Donald Trump le levanta la mano a otro candidato, atención lo que pasó en Honduras con Tito Afura, ¿qué podría pasar en Venezuela en ese escenario? Ese sí es un debate interesante ahora. ¿Qué pasa si Donald Trump dice, bueno, María Corina no, pero mi candidato es un outsider, el famoso outsider? ¿Qué pasaría en Venezuela? Ese es un escenario que podemos ver en los próximos meses. Atención. Bueno, pues te seguiremos siguiendo, como siempre, vamos. David, muchas gracias por estar. Ojalá. Yo creo que el argumento, como es racional, ¿qué le importa a Trump? Ganar, mantenerse en el poder. ¿Sin los republicanos de Florida puede? No. Y con 9 en contra, no. Ya bastante mal está en el midterm. A lo mejor al final se da un golpe contra una mesa y durante unos minutos actúa racionalmente. Pero efectivamente, si el cuerpo electoral empieza a ser independiente, pues pueden ir a elecciones. Pero en fin, esto, como siempre suele decirse, días de mucho, vísperas de nada, días de algo, vamos a ver lo que sale. David, enhorabuena y muchas gracias. Has visto además que Bellingham ha mandado un mensaje de apoyo a Venezuela en perfecto español. Con Bellingham ya está a la mitad. Y Cristiano siempre, Cristiano es Cristiano. Se llama Cristiano por Cristo y Ronaldo por Ronald Reagan. O sea que no está mal, ¿eh? Bueno, muchas gracias.